Muy buenas tardes, apreciado doctor y compañeros. Cordial saludo. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Joaquín Díaz y en esta oportunidad vamos a hablar de la filosofía no occidental. En primero, pues es un placer estar aquí y compartir con ustedes un poco del texto de Kodo Hongo. Entonces, en primera medida, creo que para diseñar eh, o desentrañar la filosofía europea, en la que quizás todos en algún tiempo estuvimos convencidos de ser quizás la primera y única filosofía, ¿verdad? Que teníamos, que fue la que nos dio o nos permitió, ¿verdad? Conocer o entender lo que hoy conocemos como filosofía. Podemos hoy, digamos, mirar las caras, podemos decirnos uno al otro y preguntarnos de dónde parte la filosofía o cuál es su historia. Es algo en el cual debemos pensar, es algo en que nosotros tenemos que retomar, debemos hacerlo, y es esto muy seguramente pienso yo que va a traer controversias, quizás dudas o quizás claridad, ¿verdad? En lo que con respecto a la filosofía y sus inicios y de dónde parte. Pues todos teníamos la noción, eh, me incluyo en esto, la noción de que la filosofía solo venía de Europa, de esa filosofía clásica. Entonces, sin lugar a dudas, es meritorio conocer el origen, ¿verdad?, de lo que hoy conocemos, como dije anteriormente, como filosofía. Entonces, partiendo de la primera fuente que nos pone en consideración a pensar la filosofía africana y esta que es europea, que ya conocemos, llamamos o traemos aquí a coalición, a memoria, el filósofo, el cual estamos leyendo, Eugenio Kodo Hongo, el cual en su libro nos permite hacer un alto y también leer analíticamente sobre estos dos filósofos, o perdón, sobre estas dos filosofías, que trata más de especificar una que otra, ¿sí? Entonces, por ello, puedo decir que el texto accede a encontrar diversas relaciones que aclaran una función lineal de la verdad y el origen de la filosofía africana. Entonces, a raíz de todo esto encontramos, según el texto, testimonios científicos y arqueológicos que los africanos hicieron estructuras antes de las colonizaciones de los europeos. Sí, antes que los europeos llegaran a colonizar, ya estos tenían estructuras en mármol, en piedras, estructuras que ya se identificaban. Entonces, eh, ahí encontramos estos testimonios y, y por eso damos claridad que los orígenes de, digamos, que de los jeroglíficos egipcios se encontraban en Sudán. Esto parte de que por el estudio, el hallazgo que hace el doctor Bruce Williams, el cual descubrió el reino negro llamado Tasenti. Estos fueron los primeros o fueron las primeras dinastías de los primeros egipcios que reinaron, y todos fueron negros. Es decir, que hubieron una primera dinastía por muchos años en los cuales su dinastía fue negra toda. En Egipto los primeros que reinaron fueron ellos. Entonces, en ese sentido, se descubrieron los primeros jeroglíficos tallados en piedras, como dije anteriormente, tallados en mármol, que se conservaron
intactos, intactos, de más de, por ahí, digamos como 3000 años antes de Cristo, en el que evidentemente se afirma la jerarquía egipcia, esta jerarquía que es sin lugar a dudas de reyes negros. Entonces, la pregunta que de pronto nos podemos hacer es, ¿acaso la filosofía europea, digamos, es una réplica de la filosofía africana? Y si la filosofía africana es la primera, ¿por qué nunca digamos, ha sido considerada, sí, como como la primera filosofía? Lo único que puedo decir, puedo acá aclarar hasta el momento, es que la filosofía universal da un giro ontológico en el pensamiento para muchos dentro del debate en que si es o no es la filosofía africana la primera o es la europea. Lo que sí es cierto es que es evidente que ya hay algo por pensar, es decir, hay algo por lo cual meditar desde la filosofía del escritor en marcha, que es Kodo Ongo. Entonces, digamos que la filosofía africana no ha tenido eh, influencia, digamos, influencia en la Europa. ¿Por qué no la ha tenido? ¿Cuál ha sido estos acontecimientos? ¿Por qué no se conoce desde antes y se conoce sí la filosofía europea? Entonces yo pienso que son muchos los factores aquí para hablar y tener claro, pero esto lo estaremos debatiendo en el foro con los compañeros y demás. Gracias.